Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les va? ¿Les ha gustado los últimos videos que hemos subido? Sumamente novedosos en nuestro canal y creo que en el internet. Pero ahora les vengo a compartir más que enseñar. Bueno, si ustedes quieren los enseño. Pero es una bomba de succión que más que todo no creé. Es como que ensamblé o diseñé con varias partes de impresora, partiendo desde el punto de vista que uno necesita, no muchas veces tiene algún, digámoslo, tiene una herramienta de succión de cartuchos y de inyectores. Ahora bien, fijémonos bien, vamos a ver primero las partes. Primero, parte número 1, la más grande que ustedes ven acá, es sencillamente un carrete de cartucho. Ya los van a ver de dónde lo saqué. Fue sencillo, fíjense de dónde lo he sacado. Esta es una impresora HP que desarmé y aquí es donde se mueven los cartuchos, pues. Pero fijémonos que le he quitado lo que es el portacartuchos, el encoder y los buses de datos, y lo he dejado solamente en la pletina. Esta bomba es la bomba de succión. Fíjense, si alguno ha destapado una impresora, tienen que darse cuenta y tienen que reconocer a primera vista qué es lo que es esta herramienta. Esta herramienta es donde posa el inyector, es donde posa el cartucho cuando va el inyector, cuando viene a detenerse. Cuando el carro está haciendo su movimiento para allá y para acá, viene y posa aquí el cartucho. Y es cuando esta bomba succiona la tinta y la desecha por aquí. Esto obviamente es una bomba de una impresora Epson. Pero ¿qué es lo que quise hacer, chicos? Quise hacer una bomba así. ¿Por qué? Porque primero hay veces que estamos destapando el cartucho y queremos succionar los 4 colores a la vez, tal cual lo hace la impresora, y no podemos. Entonces quise hacerlo. Fíjense que acá él está amarrado con un alambre de cobre. Esta bomba está amarrada con un alambre de cobre en la base que está. ¿Por qué esta base? Porque esta base tiene la correa y tiene el motor. Entonces yo lo que hice fue, pues al motor le agregué este pin que es de este clip, que es de otra impresora, porque no quiero tampoco tenerlo prendido siempre, sino es como alones, alones. Entonces así fue que lo hice. Puse el engranaje aquí en la correa. Fijémonos, vamos a ponerlo más de cerca. Puse el engranaje aquí en la correa. Este resorte es porque como ella está alando hacia allá, entonces este resorte le hace como fuerza para atrás. Entonces ella va a hacer este movimiento. Fijémonos, ¿ve? Ella va a hacer este movimiento y quiero mostrárselos de manera muy manual primeramente. Fijémonos aquí, vamos a ponerlo así de esta manera para que lo podamos ver. Vamos a ponerlo así y así, ok, así se ve como mejor. Aquí, repitamos, es donde cae el inyector en una impresora Epson, y esta bomba es la que hace la succión por medio de los engranajes. ¿Qué es lo que hice? Sencillamente quitar esa bomba de una impresora Epson, colocarla aquí debajo de esta correa y poner a andar la correa junto con la bomba para así tener una succión y una herramienta en la mano. Que una bomba de vacío en el mercado te cuesta ¿cuántos? En dólares, muchos dólares, y en bolívares cuanto más. Entonces fijémonos, voy a echarle un poquito de agua aquí. Ok, ahí se llenó. Voy a colocar esto aquí. Vamos a ver cómo va a funcionar. Quiero que nos enfoquemos aquí. Ok, quiero que nos enfoquemos aquí más que todo.
en esta. Fijémonos, si yo la muevo, ¿lo vieron? Quizás no se nota mucho. Vamos a ponerlo así inclinado para que lo puedan notar mejor. Vamos a colocarle, vamos a ver, vamos a colocarle aquí. Ok, ahí están las burbujitas. Si yo lo muevo, ¿ves cómo succiona? Eso es lo que yo quiero, porque hay veces que cuando yo necesito usar, por ejemplo, un cartucho, hacerle una succión, lo que hago es ponerla aquí y ella succiona automáticamente. Fijémonos, aquí también usé un transformador de una impresora. Le quité los cables, el extremo de los cables. Fijémonos que le quité el extremo de los cables aquí y lo conecté a este pin que está acá. Ahora vamos a ver cómo vamos a funcionar nuestra bomba de succión. Vamos a ver, estemos atentos a esta que está acá. Ok, vamos a ponerla así para poderla ver, apreciarla mejor. Ok, vamos entonces a encenderla. Le voy a hacer solamente una prueba. Le doy clic aquí. Ajá, ¿ves? Ahora, para los que no pudieron verlo con la fuerza que sale, voy a ponerle un pequeño papel. Esta que está aquí, esto que está acá, esto es la manguera como tal, pero yo le puse esto. Ahora, ¿qué es esto que le puse? Es lo que traen los motores. El motor que está abajo del carrete, él trae esa piecita que es como de metal o de cerámica. Fíjense la fuerza con que sale. Vamos a echarle aquí un poquito de agua. Ok, quiero que enfoquen primero allá la fuerza con que sale. Miren, ¿lo vieron? Esa es la fuerza de succión que tiene este aparatico aquí. Esa es la fuerza de succión que tiene este aparatico aquí. Ahora fijémonos otra cosita aquí. Vamos a echarlo otra vez. Agua. Miren, fíjense. ¿Vieron? Ahora, si yo coloco el inyector, si yo tengo el inyector en la mano y le estoy haciendo limpieza y lo coloco aquí, vamos a colocarlo acá, y le empiezo a succionar, él va a succionar lo que es el inyector como tal. Vamos a colocarlo acá. Fíjense que voy a poner el dedo y mire cómo me sostiene el dedo. Tiene fuerza. Vamos a colocar el inyector otra vez. Colocarlo así. Fíjense la bomba de succión como empieza a alar lo que esté adentro del cartucho, del cabezal. ¿Lo vieron? De manera que esta es una herramienta muy buena, poderosa, que no sé, se me ocurrió. Fíjense que se está levantando. Ahí se cayó. Y eso, la bomba de succión
va a alar entonces lo que esté adentro del cartucho, del cartucho y del cabezal. ¿Para qué funciona esto? Funciona entonces para que cuando saquemos el cartucho, con la misma máquina aquí, succionemos todo ese poco de tinta mala que tiene el cartucho y el cabezal, y podamos trabajar de manera muy tranquila. Pues, por ejemplo, si yo quiero, inyecto aquí con esta herramienta que ya se la he mostrado cómo se hace. Recuérdenla, es una inyectadora con una manguerita. Fíjense cómo sale ahí. Ok, si yo utilizo entonces mi herramienta, le doy clic, entonces también hace el mismo efecto, ¿ves? Fijémonos, por ejemplo, con el mismo papel. Vamos a ver. Creo que con el papel se aprecia mejor la fuerza que tiene. ¿Lo vieron? Y esa es la bomba. Y esa es la bomba que usa una impresora Epson abajo y una impresora Canon, cosa que no tienen las HP. Bueno, unas nuevas HP sí lo tienen, pero de otro modelo. Entonces, para eso, pues ponemos el cartucho. También podemos poner, fíjense, el cartucho HP que tenemos acá. El cartucho HP que tenemos acá lo colocamos aquí así. Empezamos a darle y fíjense cómo succiona la tinta mala que no queramos. ¿Ve? Y aún hasta lo puede hacer una bomba de vacío. Esto es todo, chicos, por este video. Aquí se los presento. Está totalmente rudimentario. Fíjense cómo funciona aquí. Desde el clic que aquí lo tengo, hasta allá la bomba como tal, y lo que es allá en la parte, toda esa herramienta. Entonces todo esto, muchachos, lo hago para que ustedes lo aprendan. Recuerde, este es solamente un carro de una impresora, es un carro de una impresora. Esta es la bomba que traen las impresoras abajo, y ya solamente lo adapté aquí de esta manera. Quiero acercárselas para que lo vean. Este alambre de cobre lo sostiene, y este resorte, como ¿vieron? La fuerza es hacia allá, entonces este resorte le hace fuerza hacia atrás. Y eso es todo, chicos. No olvides suscribirte, síguenos en nuestras redes sociales, dale me gusta, ahí está mi Twitter, mi Facebook y todo, para que me puedan seguir y estemos atentos. También quisiera que abajo en la cajita de comentarios me dieran su opinión en cuanto a esta herramienta, qué puedo colocarle, cómo puedo mejorarla, qué otra cosa le podemos usar como función. Ya saben, esta es una bomba de succión de vacío. Por aquí, por esta parte, les voy a hacer otra prueba antes de terminar, para que vean la fuerza con que sale. Mire, fíjense. ¿Lo vieron? Esa es la fuerza con que sale, y obviamente todo esto con materiales que yo tengo aquí, que de sobra, no gasté nada, solo, claro, gasté un poco de tiempo, pero eso es inversión. Chao, chao, chicos. Si te gusta, dale manito arriba, compártelo y hasta luego.